Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales, y en nuestro curso de Química para el año 2023 tenemos el siguiente tema. ¿Cuáles son las unidades de medida que se usan en el estudio de la química? Bienvenidos. Para acercarnos cada vez al conocimiento científico, después de realizar las observaciones, tenemos que utilizar definir las magnitudes en las cuales estamos haciendo la observación, las dimensiones consideradas, la unidad de medida y el símbolo, cómo se escribe. Aquí tenemos en este cuadrito, por ejemplo, la magnitud de la longitud, que considera una sola dimensión, medir un objeto en una sola dimensión, a lo largo. La unidad de medida se considera el metro. El símbolo es una M minúscula y, por ejemplo, si medimos algo que mide un metro, escribiremos 1,0 y acompañaremos con el símbolo de la M minúscula. Cuando vamos a considerar la magnitud de cantidad de material, pues la dimensión que vamos a considerar es la masa, la unidad de medida es el kilogramo, el símbolo de esa unidad de medida es una K mayúscula, una G minúscula, y si medimos algo que mide 1 kilogramo, pues lo escribiremos 1,0 K mayúscula, G minúscula seguido. Cuando consideramos la magnitud del tiempo, ¿qué es el tiempo? Pues es un intervalo entre dos eventos que se suceden. ¿Cómo tenemos la unidad de medida? La unidad de medida es el segundo. Se simboliza con la letra S y si algo mide un segundo de duración, entonces escribiremos 1,0 S. La magnitud de la temperatura que se relaciona a la cantidad de calor en un material o en un ambiente se puede medir en grados Celsius o en grados Kelvin. Cuando se mide en grados Celsius, el símbolo es una C mayúscula con un cerito a la izquierda en la parte superior de la letra. Y la medida se expresaría, por ejemplo, 1 grado, 1,0 grados centígrados. Cuando medimos en grados Kelvin, la unidad de medida es la K mayúscula y, por ejemplo, para 1 grado centígrado, el equivalente sería a 274,16 grados Kelvin. Se coloca allí la K. La cantidad de materia, es decir, estamos considerando materiales, se refiere a la cantidad de partículas de un material. La unidad de medida se llama mole. El símbolo es la letra N minúscula. Se escribe, por ejemplo, 1,0 mole. Para considerar la corriente eléctrica, tenemos una medida de intensidad de corriente eléctrica que se llama amperio, la unidad. Y se escribe el símbolo la A mayúscula. Por ejemplo, algo que necesite para funcionar 1 amperio de potencia, entonces miramos allí que se escribe 1,0 A para indicar que consume 1 amperio. La intensidad lumínica o luminosa se mide en candelas. Su símbolo es la letra C mayúscula D minúscula. Para indicar que algo tiene una candela escribimos 1,0 CD. La cantidad de luz emitida por una candela se llama lumen. El símbolo es LM. Si algo, por ejemplo, emite un lumen, escribiremos 1,0 LM. Esta medida la considero porque generalmente en las pantallas
del computador, de la televisión, de los teléfonos celulares, se indica que tiene tantos lúmenes. Entonces, por eso la he colocado aquí. Considerando una sola magnitud, la longitud, que es de una sola dimensión, tenemos la unidad de medida que se llama metro. Pero el metro tiene múltiplos, es decir, medidas que son mayores a 1 metro. En este cuadro tenemos el decámetro, que son 10 metros, el hectómetro 100 metros, el kilómetro 1000 metros, el gigámetro, que son 1000 millones de metros, la unidad astronómica, que es una unidad de medida que se refiere a la distancia promedio de la Tierra y el Sol. Esa unidad los científicos la han denominado unidad astronómica. El año luz, que equivale a 9,46 billones de kilómetros, que es el recorrido que hace la luz a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo durante un año. Y el parsec, que es otra unidad muy grande, que equivale a 3,26 años luz. Aquí tenemos para el parsec el símbolo de las letras PC minúsculas. Para el año luz el símbolo es AL. Para la unidad astronómica es la UA. Para el gigámetro es la G mayúscula, M minúscula. Para el kilómetro es la K mayúscula, M minúscula. El hectómetro, aunque ya casi no se usa este tipo de medida, pues tiene H mayúscula y M minúscula. El decámetro, pues tiene como símbolo la D mayúscula, la M minúscula. Tenemos aquí que la unidad es el metro y su símbolo es el metro. Acá tenemos las equivalencias de las medidas de estos múltiplos y lo hemos expresado lo estamos expresando aquí en potencias de 10 para que nos sea más cómodo escribirlo y no escribir tantos ceros. Estamos considerando la magnitud de la longitud con la dimensión, una sola dimensión, la unidad del metro. Y ya consideramos las unidades que son mayores al metro. Ahora, lo que es más pequeño que el metro tiene unas unidades que se llaman submúltiplos, que las vamos a destacar aquí. Tenemos que la unidad del metro. La décima parte de un metro se llama decímetro. Aquí lo tenemos. La centésima parte de un metro se llama milímetro. La milésima parte de un metro se llama milímetro. La millonésima parte tenemos la unidad que se llama micrón. Y hay una unidad que se llama nanómetro, acá lo último, que es una 1000.000.000ésima de metro. Aquí tengo las expresiones, mira, cómo todas van después del 0, se expresan las unidades. Aquí tengo cómo son los símbolos. Estos símbolos de los submúltiplos del metro se escriben con minúscula las dos letras, como caso del decímetro, caso en el centímetro, caso del milímetro. Para el caso de la micra tiene su propio símbolo, que es la letra mu del griego. Y para el caso del nanómetro se escribe n minúscula, m minúscula.
Acá abajo tengo las equivalencias en potencias de 10 y observa que todas estas unidades menores que el metro precede un signo negativo para indicar que son menores que el metro. Aquí lo puedes ver. Muy importante para el estudiante en ciencias naturales tener en cuenta estos cuadros de medidas de unidades que tienen múltiplos y submúltiplos y tener muy en cuenta sus equivalencias. Vamos a recordar que las unidades de medida no solamente se refieren a la magnitud dimensional, sino que puede haber casos en que tengamos 2 dimensiones, 3 dimensiones. Y por eso tenemos este cuadrito aquí. Ahora vemos aquí, por ejemplo, que la magnitud de longitud tiene una sola dimensión y la unidad de medida es el metro, el símbolo es m y ya sabemos cómo se escribe. Pero cuando consideramos una superficie, un plano, estamos considerando 2 dimensiones. Entonces aquí la unidad de medida se llama metro cuadrado. El símbolo es m al cuadrado. Aquí lo tenemos. Mira cómo se escribe un ejemplo. Cuando consideramos volumen, estamos considerando 3 dimensiones, entonces la unidad de medida es el metro cúbico. Y aquí tenemos una m al cubo. Cuando consideramos también una medida de volumen, por ejemplo, de capacidad, lo que se puede contener dentro de algo, entonces hablamos de las famosas medidas de capacidad. La unidad es el litro. Por ejemplo, cuando tenemos un contenedor que tiene 10 litros de agua, entonces medimos ese volumen con unidades de litro. El símbolo de la unidad de litro es la L minúscula. Tengamos en cuenta que la cantidad de materia, teniendo en cuenta, se refiere a la cantidad de partículas de una sustancia. La unidad es la mole, el símbolo es la N minúscula, ya te lo había mencionado. Cuando vamos a medir una cantidad de material, nos podemos encontrar en 2 casos. En el caso de que vamos a medir la masa, la unidad de medida es el kilogramo, el símbolo es una K mayúscula y una G minúscula. Pero también es posible que podamos a medir en peso, como cuando estamos haciéndolo en una báscula. El peso de un cuerpo puede tener la misma masa en 2 lugares del planeta Tierra, pero puede tener diferente peso, porque hay una relación con la gravedad del planeta referente a los puntos en que se toma la medida. Entonces, la unidad para medir peso, también la unidad es el kilogramo y el símbolo es la K mayúscula, la G minúscula. Para entender cuáles son las unidades más comunes de medida que se usan en el estudio de la química y cuáles son las unidades básicas en el estudio de las ciencias naturales. Dale me gusta, suscríbete. Hasta la próxima.